10 de la mañana con 53 minutos en todo el país. Estamos en vivo y le damos la bienvenida al doctor Eduardo Luz, diputado. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido a la mañana del 11. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por el llamado. Todo Bueno, un bien. placer hablar con usted. Diputado ex Cabildo Abierto, fue electo por Cabildo Abierto en el 2019, pero en febrero del 23 usted dejó el partido, se declaró un diputado independiente. Usted muchas veces ha hecho referencia a la situación de Cabildo Abierto, cosas que usted no compartía, que por algo se fue del partido, y de alguna manera eso se vio plasmado en el resultado electoral. O sea, todo lo que usted decía que estaba pasando dentro del partido se reflejó en una expresión electoral que bajó de 270.000 votos en 2019 a 60.000. ¿Cuál cree que fue la clave de esta debacle electoral de Cabildo Abierto? Y yo creo que hay muchas razones. Aquello que yo vi al comienzo cuando ingresé a Cabildo, que en realidad fueron muy generosos en invitarme, pero no nos conocíamos, digamos, ni ellos a mí, ni yo a ellos demasiado. Después, al empezar a hacer mi actividad legislativa, encontré una serie de diferencias entre la modalidad de trabajar de ellos y los principios, lo que defendían. Y creo que eso lo vio toda la ciudadanía. Es decir, el electorado de Cabildo tenía la mente puesta en algunos temas puntuales, y creo que Cabildo no lo supo resolver. Y después cuando vino el día de la elección tuvo esas consecuencias. O sea, Cabildo me parece a mí que no cumplió con el electorado. Eso fue una explicación. La organización interna de Cabildo Abierto también es muy compleja. Eh, Eso también tuvo consecuencia en el electorado. La aparición de nuevas corrientes dentro de Cabildo, incluso enfrentadas entre sí, que las corrientes generalmente tienen cierto enfrentamiento, porque si no estaría una corriente única. Pero estas estaban muy enfrentadas, me parece. Y bueno, y después los actos que se le achacó a Cabildo de la administración pública, con el tema del Ministerio de Vivienda, de ACE, etcétera, todo fue sumando y ahí está el resultado electoral. ¿Usted cree que los casos de corrupción tallaron fuerte? Yo creo que sí, porque todos los gobiernos tienen corrupción. Eso de la prueba está que en los últimos 20, 30 años siempre hay denuncia de corrupción. En algunas corrupción afectan mucho, otras corrupción pasan desapercibida. Es un tema para estudiar. Por ejemplo, en Artigas hubo un gran acto, digamos, una corrupción muy importante. Tanto es así que terminaron procesados el intendente y la diputada. Y sin embargo, en Artigas, el Partido Nacional y el sector, creo, de los procesados ganó ampliamente las elecciones. Entonces, el electorado es muy difícil, pero es muy difícil de entender. En Salto, con el escándalo de Salto Grande, el principal implicado en el escándalo, que incluso renunció a la dirección de Salto Grande, salió electo diputado. Entonces, hay electorados que la corrupción no le importa, tanto que vota y corrupto. Y hay otro electorado que la corrupción le es muy importante. Creo que en Cabildo Abierto está ese perfil. Y a los dirigentes que ingresen, que tienen actos de corrupción, no los vota. Eso habla bien del electorado de Cabildo Abierto, pero habla mal del sistema, que premia al corrupto y en otros casos condena al corrupto. Pero eso no tiene solución, me parece. Está en la idiosincrasia humana. Qué problema, ¿no? Entonces deberíamos pararnos en el otro lado, decir, bueno, esto es inevitable, está en la idiosincrasia humana, como señala usted. El tema es qué hacemos Sí. cuando encontramos esos casos, cómo procedemos, con qué contundencia y con qué rapidez. Y no puede hacer nada, Marcel. Te das cuenta que el Frente Amplio, por ejemplo, para hablar de todos, hay un diputado Placeres que El caso Envidio. no sé, que se aburrió de hacer negocios con la dictadura de Venezuela para el MPP. Tiene casi 50 viajes a Venezuela en poquito tiempo. Lo expulsan de la Cámara porque fue procesado digamos, por la justicia penal por cometer delitos. Y el mismo partido lo incluye en la lista de candidatos para este periodo, que no sé si no salió electo, porque no miré mucho la lista. En los casos de corrupción del Frente Amplio, que fueron muy grandes,
O sea, yo digo que es el partido más corrupto del siglo XXI. Todos son corruptos, pero el Frente Amplio lleva la delantera, tal vez porque tuvo 15 años. Todos los corruptos de ellos, el Frente Amplio los cobija y la gente los vota. Entonces es un tema para analizar. Yo diría que ahora que yo no voy a estar más en la Cámara y que voy a tener tiempo, capaz que me ponga a hacer una investigación de ese índole, por qué el cuerpo electoral, en algunos casos muy severo con el corrupto, lo que parecería estar bien, y en otros casos eh, cobija al corrupto y lo eleva, lo aplaude y lo premia. Eso es un tema esto, Marcelo, no es una opinión, es un hecho constatable y constatado. Es decir, las denuncias de corrupción comprobadas, porque hay denuncias que no se han comprobado, pero las denuncias de corrupción comprobadas que terminaron o por renuncias de las personas porque asumieron su responsabilidad o procesados por la justicia, el cuerpo electoral los reivindica. La única excepción en este periodo fue Cabildo Abierto, en el cual el cuerpo electoral no lo reivindicó, lo que habla bien del cuerpo electoral de Cabildo Abierto. Esos 60.000 que se Ahora, mantuvieron y los 200.000 que se fueron. usted señala al Frente Amplio como el partido más corrupto del siglo XXI, sigue siendo el partido más votado del Uruguay. Sí, Hablamos del Partido Nacional, que ha tenido un montón de casos de corrupción, por más que dicen no, en este gobierno no ha habido casos de corrupción. Bueno, para la ciudadanía son casos de corrupción. Y sin embargo, la gestión del presidente ha sido muy buena. Usted dirá, bueno, una cosa es la percepción de la corrupción y otra la percepción de la gestión del presidente. Pero acá en Uruguay inmediatamente acollaramos todo, ¿no? Entonces podría tener un impacto los casos de corrupción que han habido en este gobierno con la imagen del presidente. Pero aún así fue el segundo partido más votado, obtuvo un 27% de los votos en la pasada elección. En el caso de Cabildo Abierto sí le pasaron facturas. Quiero decir, en los partidos tradicionales, de alguna manera, que han habido casos de corrupción, la gente los ratifica, les da la confianza otra vez. No sé si es porque la corrupción en Uruguay no está como en otros países, que tampoco está entre las prioridades. Acá es más importante el tema del empleo y la seguridad que el tema de corrupción. Pero bueno, en definitiva, me interesa mucho si hace ese estudio, que lo comparta con nosotros a ver qué le sí. da, diputado. Lo que pasa es que yo creo que el presidente de la República no estuvo involucrado en casos de corrupción. Eso es lo que a mí me parece. Y por eso tiene un alto grado de aceptación. Incluso el Partido Nacional vota un 26% y el el presidente de la República, que es blanco, tiene una aceptación de un 50% expresa, hay gente que expresa que lo acepta, y más de un 20% que él es indiferente, o sea que tampoco lo condena. Se puede decir que tiene un 70%. Es un caso curioso, que no sé si hay el antecedente, Bueno, pero usted es abogado, doctor. El caso Astesiano al presidente no lo salpicó. al presidente no lo salpicó porque yo creo que en el caso Astesiano, estoy convencido, que la información que yo tengo es de prensa, yo no accedí a nada que el mundo, que la gente no accedió. El presidente no estuvo involucrado, pero por un tema de sentido común. Porque usted imagínese el presidente de la República. O sea, si usted tuviera que describir al presidente de la República, o sea, viene una persona y dice, che, describime al presidente de Uruguay, que no tengo ni idea, yo soy no sé, no sé, de Siria. Entonces uno dice, bueno, es una persona que tiene 50 y pocos años, es rico, es de una familia de la aristocracia uruguaya, si es que existe, el bisabuelo, el abuelo, el padre fueron presidentes de la República, él llegó a la presidencia. Entonces, tiene el 50% de aprobación popular y a nivel de los rankings, que no sé quién hace de los presidentes latinoamericanos, es el mejor puntuado. Entonces, si usted hace esa descripción, dice, esa persona, ese sujeto, ese ser humano, ¿puede andar vendiendo pasaportes? Si usted tiene media neurona, va a decir, no, claro que no. Pero con todo lo que tiene, no se va a poner a vender pasaporte. Entonces lo que le pasó a Astesiano fue un funcionario de confianza del presidente, que en la oficina que le dio el presidente en el edificio de la presidencia, cometía algo de corrupción. El presidente no lo tocó. Y yo creo que está bien, porque no veo la relación, no lo veo al presidente metido en un negocio
vendiendo pasaportes. Una cosa que además se Bueno, pero vendían desde el 2015, de la época del Frente Amplio. los pasaportes es una de las cosas que se le atribuye a Astesiano. Hay muchas otras. Tenía muchos kioscos Astesiano en Torre Ejecutiva. Basta leer el libro, no me acuerdo del autor ahora, un periodista de la diaria, que se llama El caso Astesiano, para ver que tenía un montón de Sí, kioscos de los más variados rubros a los niveles más. Yo qué sé, había alguien que quería comprar autos blindados y Astesiano decía, bueno, pará que ahora de no sé, tal dirección antidrogas, dan de baja unos autos blindados, los tengo yo acá en el piso mío, venite a bicharlos, si te interesa haces una oferta. O sea, tenía un montón de garitos, no es solamente el caso de los pasaportes, ¿no? Y sin embargo, sí. tampoco ha pasado nada. Tenía una cantidad de kioscos, como dice usted, pero aparentemente no tiene lógica que el presidente estuviera involucrado en eso. Por ejemplo, el escribano que fue procesado por el tema de los pasaportes, que está detenido creo que hoy con libertad ambulatoria, declaró que él preparó documentación para 200 pasaportes, desde la época del ministro Bonomi en adelante. ¿Qué pasó con eso? La verdad que no sé. El señor Leal, el referente de seguridad en el Frente Amplio, que está ahí metido en ese asunto. Y Astesiano vendió un pasaporte. O sea, la fiscal lo procesó por uno. Está mal que venda uno. Pero ¿qué pasó con los restantes 200? Entonces, claramente el hecho de que el escribano haya confesado en la fiscalía que él hizo 200 certificados, para mí lo libera el presidente de la República, porque 190 fueron del gobierno anterior. Eso demuestra que ninguno de los presidentes, ni Tabaré Vázquez, ni el presidente de la calle, formaban parte de esa asociación. Eso es mi concepto. Entonces, para mí el tema está claro que la corrupción con Cabildo fue muy dura, porque Irene, póngale que haya dado 3 apartamentos, 4, al final no sé ni cuántos fueron. Creo que Y algunos con más. los partidos tradicionales y con el Frente Amplio no tiene ninguna consecuencia. Pueden hacer cualquier acto de corrupción que a no ser que sea, que el cuerpo electoral lo convalida. Yo no digo que el sistema no, lo convalide. A los dirigentes del Partido Nacional los echaron, pero el cuerpo electoral los trajo. Entonces, el cuerpo electoral, acuérdense aquello que decía Montesquieu hace 300 años. Él decía que el que no era corrupto no era humano. O sea, era un poco extremista. Pero yo creo que tiene razón. El que no es corrupto no es humano. En Al, política, al, discúlpeme, ¿Mm? en No en política. política, claro. No, no en Ah, política, no estoy hablando de política. No, porque Montesquieu escribía sobre política, perdón. bien. El, entonces, el cuerpo electoral, como dice la Corte de Justicia, una sentencia muy importante que tiene sobre la inconstitucionalidad, la Corte Suprema declaró hace unos años que la ley de medios era inconstitucional. Y cuando redacta esa sentencia que tiene casi 100 páginas y que yo la uso como un texto en los cursos porque analiza todo el instituto, no solamente la ley de prensa, que es lo de menos, sino el instituto de la inconstitucionalidad, es un estudio notable de la herramienta. En una parte de la sentencia la Corte dice que a la Corte solo le corresponde juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. La bondad o no de la gestión del legislador la juzga el cuerpo electoral. Y el cuerpo electoral del Frente Amplio y del Partido Nacional y del Partido Colorado no ha condenado a los corruptos, los ha reelectos. De los de Cabildo Abierto sí los condenó. Eso es una lectura que yo hago de lo que yo estoy viendo. Doctor Luz, usted dijo, bueno, voy a abrir rancho aparte, fundó el Partido Constitucionalista Ambientalista, logró los convencionales en la elección interna como para poder comparecer en la elección nacional, así lo hizo, obtuvo 11.695 votos en todo el país, votó mejor que Asamblea Popular, votó mejor que el Partido Ecologista Radical Intransigente de Vega, fue el séptimo partido más votado en 11 que se presentaron, nada mal, ¿no? Para ser un partido recién nacido y debutante, ubicarse séptimo en un ranking de 11 partidos, entre los cuales hay 4 que son ya históricos. Y en Maldonado, de esos 11.695 votos, 798 votos provinieron de Maldonado. El Partido Constitucionalista Ambientalista no obtuvo una banca, usted lo acaba de decir, no va a estar en el Parlamento.
¿Es No, una cuestión de votos, una cuestión de plata, que si usted hubiera tenido plata para hacer otra campaña más intensa, quizá hubiera llegado? ¿Esto es una cuestión netamente de dinero? mire, son varios aspectos. Es una cuestión de dinero, no hay duda, porque los partidos que hacen más publicidad son los que tienen más votos, incluso no diciendo nada, ¿no? Porque hay candidatos que no dicen nada y bueno, y la gente los vota. Eso es por la publicidad, porque la publicidad vende. Si usted publicita una playa, un restaurante, un hotel, si usted hace una buena publicidad, tiene clientes. O sea, la publicidad vende. Y como vende un producto, como vende una, no sé, una pasta de diente o vende un perfume, vende un ser humano. Eso está comprobado científicamente. O sea que esa es una de las razones. La segunda razón, me parece a mí, es que toda la gente que nos votó a nosotros, los 12.000, que estoy súper agradecido y creo que estoy muy contento también con esa votación, que para mí fue muy importante, son personas que dejaron de votar a su partido y que se vinieron al nuestro, lo que no es poca cosa. Lo tercero es que hubo una campaña una semana antes de la elección, una campaña muy agresiva en el sentido de que muy potente, creada por, yo diría, todo el sistema. No puedo identificar a nadie, pero a mí me llegaban los mensajes diciéndole que todas las personas que votaran a los partidos chicos, no que votaran a Luz, que era un partido chico y nuevo, el voto estaba perdido porque esos votos iban para los partidos grandes y en especial para el Frente Amplio, por el sistema electoral que tenemos, etcétera. Y yo luego de eso, en esta recorrida que hice por el país esta semana, incluso ayer acá en la playa, en el Parque Rodó, se me arrimó, yo digo gente, no digo mucha gente porque eso es relativo, si es mucho o poco, pero se me arrimaron personas diciéndome, yo te iba a votar, pero no te voté porque tenía miedo que, me dijeron así honestamente, tenía miedo que Ojeda le ganara a Delgado, entonces para que Ojeda no le gane a Delgado, lo voté a Delgado, o tenía miedo que los votos que fueran tuyos, si no llegabas a 23.000, lo metieran en la bolsa y entrara un diputado del Frente Amplio por, yo qué sé, por Rivera, o un diputado del Partido Nacional por Durazno, con los votos tuyos. Entonces eso es un problema que tiene el sistema. También, y la última razón que le digo, Marcelo, es que ningún partido ambiental la gente vota. Todos los partidos que tienen con el tema ambiental como primer tema están fuera del sistema. Léase César Vega, el Partido Verde Animalista, nosotros. Y en los programas de gobierno de los partidos no hay temas ambientales. En el debate próximo que va a haber el domingo que viene, se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos en los temas para debatir y no se incluyó el tema ambiental. Entonces eso también lo tiene que servir de lección en el sentido que capaz que en Uruguay hay 20 o 30 o 40.000 ambientalistas, no sé cuántos hay, que se reparten entre los pequeños partidos, pero que si alguno llega, como le pasó al ingeniero Vega, no sé, llegó un periodo y desapareció. Son lecciones que uno aprende. Sí, ahora, yo la verdad que no sé cómo leer esto último que usted dice, porque justamente yo le iba a plantear de que el tema ambiental no está en la agenda de los partidos políticos y tampoco está en la agenda de la opinión pública, salvo el caso ¿No? suyo, salvo el caso del diputado Vega, salvo el caso de gente que viene acá que no está dentro del rubro de la política, pero sí dentro de lo que son organizaciones ambientalistas que se preocupan por los impactos ambientales de la intervención humana, etcétera, etcétera. No es un tema que esté arriba de la agenda, arriba de la mesa. Y lo que más me preocupa es que no es un tema que hablemos de que, como podemos hablar de la extinción de la humanidad, que uno puede pensar, no sé, 2, 3, 4, 5 siglos. Según estudios, y usted como abogado y estudioso del tema, defensor del ambiente, de hecho su partido se llama Constitucionalista Ambientalista, lo sabe mejor que yo, estamos hablando de un escenario cuasi apocalíptico de acá al 2100. Estamos en el 2024. Estamos hablando que de acá a 75 años quedamos estrangulados. Y sin embargo, aún así, el tema ambiental no está arriba de la mesa, no es preocupación de los gobiernos de grandes potencias como el de Estados Unidos, con un Donald Trump negacionista del cambio climático. ¿Por qué? Esto capaz que para un análisis sociológico, ¿no? Pero ¿por qué no está arriba de la mesa un tema en el que cuando sucede algo quedamos como el gallo dormido, igual? Sí. Es decir, el presidente Trump que
en la presidencia de él, en la anterior, no firmó el Acuerdo de París, que era un intento de empezar a atacar los temas ambientales. Bueno, la naturaleza se revela. La naturaleza tiene un orden natural, que es el orden de la naturaleza. El equilibrio de las especies, eso está demostrado a través de los siglos y siglos. Un animal que existe para que el otro no se propague y hay un equilibrio que ya de la época de Darwin se viene... Ahora, con el avance del capitalismo, que es muy bueno el capitalismo porque a la gente le permite vivir mejor, pero ese capitalismo para mí entró en una desmesura porque quedó solo, desapareció el socialismo, que era el que le ponía un poco de freno, desapareció porque era muy malo también. Entonces al quedar solo entró en la desmesura. Entonces le sacan un producto que no quiero nombrar ninguna marca porque no nos pagan publicidad, así que no lo vamos a nombrar, pero sacan el modelo 4, el 5, al mes le sacan el 7, el 8. La gente hace filas, según muestra la televisión, en los grandes almacenes de Occidente, esperando a las 8 de la mañana que abran para comprar algo que no tiene ningún sentido. Y eso viene destruyendo el medio ambiente. ¿Por qué la gente no le importa? Porque la gente no lo ve. El medio ambiente es intangible. Usted no lo puede tocar. Entonces, si usted va a una plaza en Punta del Este, por ejemplo, ayer escuché, no sé si será cierto, tómelo con pinza, porque me lo dijeron ayer, que la playa más contaminada de Punta del Este en materia de coleiforme y defectos es José Ignacio. No sé si será cierto, que fue un comentario que me hicieron ayer en una reunión que tuve. Permítame abrir un paréntesis, disculpe la interrupción, pero la directora de Medio Ambiente de la Intendencia salió a declarar el viernes pasado de que todas las playas de Maldonado están aptas para baño. Cierro paréntesis. Bueno, entonces retiro lo dicho, fue algo que yo escuché. No, es verdad, esa información trascendió. A raíz de esa información, la directora de Ambiente salió al cruce. Está bien. Bueno, póngale que eso no sea cierto. O sea, que tenga razón la directora de Ambiente. Lo que también es cierto que una cantidad de atletas que cruzaban la bahía a nado hace unas semanas atrás en la playa de Positos y Punta Carreta, que es la más concurrida y la más cuidada, hubo más de 100 intoxicados por la calidad del agua. Es decir, que y la Intendencia de Montevideo dijo que eso no era así porque estaba todo perfecto. O sea, yo lo que digan las autoridades municipales lo tomo entre pinzas o directamente a veces no les creo. Pero no importa. Pero volviendo al tema, el tema ambiental, las personas, yo incluso llego a entender a la persona, Marcelo, me pongo en el lugar. O sea, si usted no puede pagar la UTE, le digo por ejemplo, o tiene problemas en la escuela, o no sé, los problemas diarios de todo el mundo, de cualquier persona común y corriente, lo ve como el tema ambiental, que sí que existe, que es muy malo, que en el 2100 capaz que el mundo desaparece, pero yo en el 2100 voy a estar muerto. Entonces, que se preocupen los que van a estar en aquellos años. Y me voy a preocupar de la escuela, de la UTE y del tema puntual. Eso a la larga la persona la va a afectar, pero hoy a la gente no le interesa. Lo puede interesar así en el corto. Por ejemplo, si usted tiene una casa y sale de su domicilio y ve que frente al portón de su casa o en la puerta de su edificio, de su apartamento, volcaron un tacho de residuos y tiraron una cantidad de temas ahí, residuos domiciliarios, etcétera. Ahí le preocupa. Pero no hay una conciencia ambiental. Y bueno, eso es un problema de los gobiernos que nosotros propusimos que en los programas escolares, dicen que ya hay, pero tendrían que insistir más, en la primera infancia, del cual todos hablan, habría que enseñarle a los niños temas no escolásticos. Es decir, nosotros propusimos, nos dijeron que no, pero lo propusimos al menos, que en los primeros 6 años de vida del niño, y esto no es que lo inventé yo, en los países que están súper adelantados, que todos queremos ser esos países, en las escuelas a los niños no les enseñan ni a leer ni a escribir hasta los 5 o 6 años. Los primeros años de su infancia le enseñan temas ambientales, valores, convivencia, juegan, tienen mucho tiempo para jugar. Incluso filosofía para niños, que hay textos muy accesibles. La historia de las religiones, sin hablar de Dios para no violar las laicidades, pero
por qué aparecieron esos grupos humanos que son los que dominan el planeta desde hace 2000 años, etcétera, etcétera. Y después a los 6 años le enseñan a leer y a escribir y a sumar y a restar y todo lo otro. Si es igual está todo en un teléfono. Entonces, si uno empezara de niño con esa educación, yo creo que la cosa mejoraría. Sin perjuicio de lo cual, los que tienen más conciencia ambiental son los jóvenes. Y esos jóvenes son los que pueden cambiar la situación. Doctor Luz, se nos ha terminado el tiempo, me quedan media docena de preguntas, solamente voy a elegir dos, pero necesito que me las responda de manera sintética. Su partido, que decidió apoyar, integrar la coalición republicana, es decir, el Partido Constitucionalista Ambientalista del doctor Luz, recomienda votar a Álvaro Delgado el próximo 24 de noviembre. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál va a ser su rol dentro de una coalición de gobierno, habida cuenta de que su partido no está en el Parlamento, de que esos votos... Bueno, en una elección tan reñida, los 12.000 votos suyos son muy valiosos, muy importantes, pero usted no va a tener representación parlamentaria. Usted se une a la coalición para no facilitarle el triunfo al Frente Amplio, para buscar algún cargo desde el cual usted pueda hacer cosas. ¿Qué rol va a tener su partido ahora? Mire, en la década del 90, el doctor Sanguinetti le ganó una elección al doctor Volonté por 12.000 votos. En el segundo periodo de Sanguinetti le ganó al Partido Nacional por 12.000 votos en el año 95. Es decir, que todos los votos suman. Así que esos 12.000 votos pueden ser importantes, como bien dice usted. Entonces, pues, eso es una realidad. Segundo, me dice, apoya la coalición para que no gane el Frente, y eso yo le tengo que decir que sí. Para mí el Frente fue el peor gobierno que tuvimos nosotros, y como yo tuve 5 años en el Parlamento, ya no era información de prensa, era información oficial que nosotros recibíamos sobre las consecuencias de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Y yo, con todo respeto a los Frente Amplistas, no me gustaría que volvieran a gobernar porque vi cómo gobernaron y cómo habían dejado al Uruguay en una situación catastrófica, porque cuando asumió este gobierno encontramos, no sé, cientos de miles de gente en negro, la mayoría de los datos estaban cambiados. O sea que yo no quiero que gane el Frente. El papel mío, yo pasé por la política medio en forma efímera. No sé, yo llegué con 59, me voy con 64, 65. O sea que ya grande, como dicen los argentinos, empecé una actividad que la terminé. Hice algunos aportes legislativos que me parece que fueron buenos. Y si gana el Frente Amplio, claramente no voy a tener incidencia ninguna. Y si gana la coalición republicana... No, yo en ningún momento hablé, no se planteó, le digo honestamente, creo que no sé si con otros, pero conmigo no se planteó nada de esos temas de un cargo, otro cargo, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Yo lo que estoy haciendo ahora es ayudando a la presidencia, a la fórmula Delgado-Ripoll, a que el próximo balotaje gane las elecciones. Después que ganen, me imagino que ahí podremos hablar si yo podría aportar algo de algún lado o no podría aportar nada, o si me dicen... podrías ayudar de este ámbito, y yo diría, ese ámbito yo no lo conozco, no puedo hacer nada al respecto. Es decir, que no tengo un panorama demasiado claro de cómo seguir. Lo que sí estoy ayudando para que el 24 próximo la fórmula de Delgado-Ripoll gane la elección presidencial. Después veremos. Doctor Luz, la siguiente pregunta y las restantes las dejamos para otra ocasión. Después del 15 de febrero, que usted va a estar liberado de lo que significa el Poder Legislativo, quizás pueda conversar más en profundidad de algunos otros temas. Así que con mucho gusto lo vamos a invitar a que nos visite un día y poder seguir analizando esta realidad política y el rol de su Nobel partido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto siempre hablar con ustedes. Muchas gracias. Al canal y a la audiencia. Muchas gracias. Igualmente para nosotros, diputado. Un abrazo grande. El doctor Eduardo Luz hablando con nosotros. Ahora nos vamos rápidamente al móvil que nos está esperando hace un ratito. Laura y Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la Oficina de Información Turística del Ministerio de Turismo, aquí ubicado en el municipio de Punta del Este, sobre Avenida Gorlero, porque se está realizando una actividad que comenzó a las 10 de la mañana, que se va a extender hasta las 14, 15 horas aquí en esta oficina, y que la verdad nos parece muy interesante. A mi lado ya está Jimena Cheazaro, ella es coordinadora del programa de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes
y turismo. Y este título tan largo realmente tiene un objetivo, un propósito muy importante, porque además se viene la temporada y es un trabajo que vienen realizando ya hace un tiempo con distintas empresas públicas y privadas de nuestro departamento, en este caso. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la nota. También es una forma de difundir la actividad que estamos haciendo en la jornada de hoy, de 10 a 15, de estar acá presente para lo que es acercar al operador turístico lo que es el Código Nacional de Conducta, un código que es sumamente importante para esta temática que mencionás, referente a o en búsqueda de un turismo responsable y sostenible, y sobre todo el proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Hablábamos un poco previo a lo que era la nota, de que uno siempre tiene como esa utopía de que, bueno, acá no pasa nada, Uruguay es tranquila, en mi país esto no pasa, pero pasa, hay que denunciar. Y Jimena hablaba de un tercer ojito que es la pata fundamental, que somos todos nosotros, ¿no? De estar atentos y de saber cuando algo está sucediendo. Claro, bueno, nosotros trabajamos a nivel turístico, en el ámbito turístico, esto de fortalecer el ojito. Por eso, este Código Nacional de Conducta tiene 6 obligaciones y la número 2 tiene que ver con la capacitación. Esto de que no solamente adopto el Código Nacional de Conducta, no solamente tengo el adhesivo, firmo la declaración de compromiso, sino que también herramientas para darle a la persona que, siempre digo, ojalá que no pase, porque justamente es el trabajo del ministerio lo de prevenir que no pase, pero si pasa, tener las herramientas, saber cómo actuar y dónde llamar. Así que para nosotros es fundamental que lo adopten, primero porque es obligatorio, es de carácter obligatorio y es en base también del decreto 398/013 que obliga a los prestadores turísticos a colaborar con los derechos de nuestros niños y adolescentes en esta temática. Esta jornada hoy, ¿cómo funciona? Que, por ejemplo, ahora, ¿hay algún empresario relacionado con el turismo, hotel, qué sé yo, o agencia de viaje, que está mirando la nota, le interesa el tema, viene hasta acá y después cómo sigue? Bueno, es obligatorio. En realidad tienen que venir, tienen que acercarse por esto que decía recién, por este decreto. Nos ha llegado, por supuesto, a través del código nacional @mintur.gov.uy, a través del mail, del correo electrónico específico en la temática. Pero bueno, nada, nos quisimos acercar justamente porque también entendemos el movimiento previo a la temporada de verano, lo que lleva el funcionamiento de todos los servicios turísticos, la organización sobre todo, y bueno, es facilitar de alguna forma, igual que esto de generar este tipo de herramientas. Quiero aclarar una cosita. Además de este Código Nacional de Conducta, que por suerte hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, que participaron, también hicimos lo que es un primer video informativo, las prácticas de prevención, esto que es los indicadores, esto que mencionabas recién, ¿no? Esto de trabajar el tercer ojito y ver, bueno, los indicadores me señalan que esto no debe pasar, todo esto no debería pasar. Si pasa, bueno, acá hay algo que no me está cerrando, ¿no? Y bueno, tengo que actuar. Y bueno, tener claro esto que lo mencionamos anteriormente, pero fuera de cámaras, esto de que si yo veo algo que no me gusta, que no me cierra, tengo que denunciar, no puedo ser parte. En la denuncia hay algo fundamental, porque por ejemplo ustedes los números, que digo, no vamos a entrar en detalle de número, pero los números los trabajan con INAU, ¿no? Y hasta el momento se da 0, pero en realidad es 0 denuncias. Se habla sobre la denuncia, no sobre los hechos, ¿verdad? Así es, así es. Siempre el 7 de diciembre, el Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, INAU siempre muestra un informe referente a la temática en todos los ámbitos. Entonces, bueno, hasta el momento nos habían dado determinado número. Bueno, hay que seguir fortaleciendo para que esto no suceda en ningún tipo de ámbito, pero en el turístico, como estamos trabajando nosotros, no. Jimena, ¿tiene que traer algo en particular ese empresario que venga ahora hasta las 3 de la tarde? Nada. Simplemente venir, llevarse su adhesivo, firmar la declaración de compromiso y estar en contacto como hemos estado hasta el momento, porque sé que muchos están comprometidos con la temática. Y también tener claro que hace un tiempo se firmó con diferentes
presidentes de asociaciones, como también de la Cámara Uruguaya de Turismo, para la colaboración para implementar este Código Nacional de Conducta. Por eso, esto se genera una red sumamente interesante e importante, no solo a nivel público, porque ahora tenemos un referente en todas las direcciones departamentales de turismo, sino que también el sector privado se ha generado esto que tiene que ver con que todos tenemos el mismo objetivo, un país libre de explotación sexual. Está perfecto. Y cuando hablamos de capacitación, ¿todavía hay tiempo? Bueno, estamos en este proceso de implementación porque no solamente estamos hoy acá en Maldonado, el jueves estamos en Piriápolis, sino que vamos a estar en diferentes puntos del país, justamente esto de acercarnos al privado para que lo adopte. Después de este proceso de implementación viene lo que es la capacitación. Así que todo es todo muy organizado, pero bueno. Y la importancia también de que todas las áreas de una misma empresa estén capacitadas, porque por ejemplo yo me imagino, no sé si se capacita el gerente que no está habitualmente en contacto con ese huésped, quizás no detecte alguna irregularidad, pero por ejemplo la mucama sí. ¿No? Así es, esta capacitación está pensada no solamente para los gerentes, sino para todo el funcionariado del hotel, del servicio, de la agencia, del transportista, todos, sobre todo para tener claro cómo actuar, qué hacer y esto de, como decíamos anteriormente, fortalecer el ojo que a veces cuando uno estamos en la rutina, un poco con nuestros temas laborales, personales, es como que hay cosas que quizás no prestamos atención. Bueno. Hoy hasta las 3 de la tarde, el jueves en Piriápolis, ¿en qué lugar? Estamos en la Liga, AproTour, y también de 10 a 15 horas. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Marce, nosotros volvemos contigo, viste que salió el sol, ¿no? No sé si te diste cuenta en la mitad de la nota, el brillo así, dijimos, bueno, se están yendo las nubes de a poquito y se vuelve a mejorar, así que veremos si se mantiene este solcito. Impecable, Laura, muchas gracias. Bueno, notamos sí que aclaró que asomó el sol, se vio durante la entrevista. Muy importante todo lo que decía Jimena Chiazaro con todo este protocolo para la prevención de esto que en puntos turísticos es manteca no hocico de perro, ¿no? Es algo de existencia, algo que ha ocurrido, que se ha constatado y que la verdad que tiene consecuencias tremendas, ¿no? Así que todo lo que podamos prevenir, todo lo que podamos formarnos, capacitarnos, estar preparados para esa detección temprana y actuar en consecuencia para evitar que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de explotación sexual comercial, ¿no? Y en lugares turísticos ni que hablar. 11 de la mañana con 30 minutos. Después de la pausa llega Gustavo Rodríguez con su información deportiva.